El sonido de las risas falsas rebotaba en los techos altos de la casa, un eco cristalino y hueco que se mezclaba con el tintineo constante de las copas de champán. Era mi cumpleaños número 72, o al menos esa era la excusa para el evento. En realidad, la fiesta era un escenario, una producción meticulosamente orquestada por mi hija Xiomara y su esposo, Teodoro, para exhibir su éxito ante el círculo de amistades que habían cultivado con tanto esmero como a las orquídeas exóticas que adornaban cada rincón. Desde mi discreto puesto de observación en un sillón de brocado francés, que se sentía tan incómodo como hermoso, yo era la invitada de honor y a la vez la pieza más discordante de la colección, una reliquia de otro tiempo, de otro mundo. Mi mundo olía a tierra mojada, a copal quemado y a chocolate de metate. Este nuevo mundo olía a ambientador de sándalo y al perfume caro de mujeres que hablaban de sus viajes a Dubái como si hablaran del mercado de la esquina. Me sentía invisible y en cierto modo lo agradecía. Había aprendido que en esta casa mi visibilidad era inversamente proporcional a la comodidad de mi hija. Llevaba un huipil tradicional de mi tierra, de Santo Tomás Jaliesa, un tejido de cintura que me había llevado meses crear. Sus hilos rojos y púrpuras contaban historias de generaciones, de la vida y la muerte, del sol y la tierra. Era un lenguaje que nadie aquí entendía. Cuando bajé por la escalera de mármol que serpenteaba hacia el salón principal, Xiomara me interceptó a medio camino. Su sonrisa, la que reservaba para las fotos de Instagram, estaba firmemente plantada en su rostro, pero sus ojos me analizaban con la precisión de un entomólogo examinando un insecto peculiar. «Mamá, te ves muy folclórica», susurró. La palabra folclórica, pronunciada con el mismo tono que usaría para describir un objeto curioso en un mercado de pulgas. ¿No tenías el vestido beige que te compré? El vestido beige era de lino, sin forma, sin alma, un uniforme de invisibilidad. «Este soy yo, hija», respondí en voz baja, y seguí bajando. Sentí su suspiro de resignación en mi nuca, una pequeña daga de desaprobación que ya me era tan familiar como el latido de mi propio corazón. La velada se deslizaba sobre rieles de perfecta monotonía. Los canapés circulaban, el vino fluía, las conversaciones eran un murmullo superficial. Teodoro, mi yerno, era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de la habitación. Con su traje italiano y su reloj ostentoso, se movía con una confianza que rozaba la arrogancia. Contaba anécdotas de negocios, siempre con él como el héroe audaz, el visionario. Yo, que había visto sus libros de contabilidad, sabía que el verdadero genio de sus finanzas residía en la creatividad de su fraude. Entonces, el orden perfecto se rompió. No fue el timbre del intercomunicador, sino un golpe seco y desesperado en la pesada puerta de caoba. Un silencio momentáneo cayó sobre el salón, como cuando un mal presagio entra sin ser invitado. Teodoro frunció el ceño. Su sonrisa de anfitrión se desvaneció por un instante. Se dirigió a la entrada con pasos impacientes. Escuchamos el sonido de la puerta abriéndose, seguido de voces alteradas que rasgaron la atmósfera festiva. «Señor Teodoro, por favor, tiene que escucharnos». Era la voz de una mujer, una voz joven, tensa por la angustia. Me levanté, movida por una curiosidad teñida de aprensión, y me acerqué al vestíbulo, manteniéndome en la sombra del arco de entrada. La escena que se desarrollaba en el umbral me heló la sangre. Una pareja joven, apenas unos niños, se aferraba a la puerta. Él llevaba un uniforme de trabajo manchado de pintura. Ella, con un rebozo gastado, acunaba a un bebé que dormía, ajeno a la tensión. Estaban empapados por la llovizna fría que había comenzado a caer sobre la Ciudad de México, y sus rostros reflejaban una desesperación que contrastaba dolorosamente con la opulencia que los rodeaba. «Ya les dije que se comuniquen con mi oficina durante el horario laboral», espetó Teodoro, su cuerpo bloqueando la entrada, su voz un látigo de impaciencia.
Esto es una propiedad privada. Seguridad. Pero es que nadie nos contesta en su oficina, exclamó el joven, mostrando la pantalla de su teléfono. Pude ver la foto de una grieta siniestra, una cicatriz oscura que recorría la pared de una habitación infantil. Compramos la casa en su proyecto Sueños del Pedregal con los ahorros de toda nuestra vida, con la herencia de mi padre. La mujer comenzó a llorar. Hay grietas en el cuarto de nuestro hijo. Protección Civil vino ayer. Nos dijeron que hay un riesgo estructural, que teníamos que evacuar. Por el amor de Dios, señor, no tenemos a dónde ir. El nombre del proyecto, Sueños del Pedregal, resonó en mi mente. Era uno de los primeros, uno de los que yo sabía que estaban construidos con varillas de acero de la peor calidad y concreto rebajado con arena. Xiomara, al oír el alboroto, corrió hacia la puerta. Su rostro no mostraba compasión, sino una furia helada. La vergüenza la había transformado. Su fiesta, su imagen, su mundo perfecto estaba siendo mancillado por la cruda realidad. Varios de los invitados, atraídos por el drama, se habían acercado y observaban con morbosa curiosidad. «¡Largo de aquí, vividores!», gritó mi hija, su voz aguda y desagradable. «Seguro quieren sacarnos dinero. ¡Fuera!». No pude contenerme. La imagen de ese bebé, durmiendo en una casa a punto de colapsar, era más fuerte que mi miedo a la ira de Xiomara. Di un paso adelante. «Hija, por favor», dije en voz baja, mi mano tocando suavemente su brazo. «Escúchalos. Quizás podamos ayudarlos». Fue como echar gasolina a un incendio. La furia de Xiomara, que hasta entonces se había dirigido a la pareja, encontró un nuevo blanco, uno más fácil, más familiar. Se giró hacia mí, sus ojos eran dos pozos de un resentimiento antiguo y amargo. Me agarró del brazo con una fuerza que me sorprendió y me arrastró bruscamente hacia la cocina, lejos de las miradas, lejos de la verdad. «¿Estás contenta?», siseó, sus uñas clavándose en la piel delgada de mi brazo. «Siempre, siempre tienes que arruinarlo todo, siempre defendiendo a los de tu calaña, siempre atrayendo a esta gentuza». Xiomara solo querían ayuda. Balbuceé. El dolor en mi brazo era nada comparado con el de mi corazón. «Cállate», me interrumpió, su rostro contorsionado por una rabia que parecía venir de las profundidades de su alma. «Estoy harta de ti, harta de tu ropa de pueblerina, de tu acento que me avergüenza, de tu presencia constante en mi casa. ¿Lo ves, mamá? Siempre atrayendo problemas. Eres una carga, una inútil. Lárgate de mi casa ahora mismo». Carga. Inútil. Las palabras cayeron en el silencio pulcro de la cocina de acero inoxidable, frías y pesadas como piedras. Me quedé sin aire, como si me hubiera golpeado en el estómago. El mundo pareció detenerse. En ese instante, vi a Teodoro aparecer en el marco de la puerta. No había sorpresa en su rostro ni intento de mediar, solo una fría y calculadora indiferencia. Ni siquiera me dirigió la mirada. Hizo un gesto casi imperceptible a una de las empleadas, una joven de Chiapas que a menudo me sonreía a escondidas. «Carmen, por favor, empaca las cosas de la señora Polonia», ordenó Teodoro. Su voz tan plana como un electrocardiograma sin vida, las que están en el cuarto de atrás. Carmen me lanzó una mirada de pura lástima, sus ojos oscuros llenos de una compasión que mi propia hija era incapaz de sentir. Bajó la cabeza y se fue a cumplir la orden. Yo seguía allí, de pie, en medio de la cocina que valía más que la casa de mis padres, sintiéndome más pequeña y vacía que nunca. Mi propio cumpleaños, mi única hija, mi expulsión. El universo, en su cruel ironía, me había servido el postre más amargo. Minutos después, que parecieron una eternidad, Carmen regresó con mi vieja maleta de lona, la misma con la que había llegado 5 años atrás, rebosante de esperanzas que ahora yacían muertas a mis pies. Xiomara la tomó y la arrastró hasta la puerta de servicio, la que usaban los proveedores y el personal. La abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y húmedo. «Gracias por nada, mamá»,
dijo. Su voz era un susurro helado, y me empujó suavemente, pero con una firmeza inequívoca, hacia la oscuridad del patio trasero. La pesada puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo y definitivo. Un clic que sellaba no solo una puerta, sino 5 años de mi vida, y una relación que ya nunca volvería a ser la misma. Me quedé allí, sola, bajo la llovizna, con el eco de sus palabras como único y cruel regalo de cumpleaños. El taxi me dejó frente a un hotel sin nombre en una avenida ruidosa, un mundo de distancia del silencio vigilado del barrio de mi hija. La habitación olía a cloro y a una tristeza vieja, impregnada en las cortinas de flores descoloridas. La luz fluorescente del techo parpadeaba, un pulso débil y enfermizo que iluminaba las manchas de humedad en las paredes. Me senté en el borde de la cama, cuya colcha raída había sido testigo de incontables historias de paso, y abrí la maleta. No había mucho dentro. Un par de cambios de ropa, mis artículos de aseo y un pequeño cofre de madera de olinalá. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, junto a una pequeña pila de billetes que guardaba para emergencias, había una foto envuelta en un pañuelo de seda. Era Xiomara. Tenía 5 años, y estábamos en el patio de nuestra casa en Oaxaca, bajo la sombra del gran árbol de bugambillas. Llevaba una diadema de flores silvestres que yo le había hecho, y su sonrisa, una sonrisa sin astucia ni reservas, iluminaba su rostro. Estaba abrazada a mi cuello con la fuerza de quien se aferra a su universo entero. Sostuve la foto, y la mujer de 72 años que era yo se disolvió, dejando solo a la madre cuyo corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿En qué momento, en qué encrucijada del camino, había perdido a esa niña? O quizás nunca la había perdido, sino que simplemente había crecido para revelar a la extraña que siempre había sido. La lúgubre habitación del hotel se transformó en mi museo personal del dolor. Cada objeto, cada recuerdo, era una pieza de exhibición que contaba la historia de mi desintegración silenciosa. La primera pieza, la más voluminosa, era la propia maleta. Recordé con una claridad dolorosa el día que llegué con ella a la estación de autobuses de la Ciudad de México. Mi esposo, mi amado Rafael, había muerto hacía solo 6 meses. La casona de Oaxaca, antes llena de su risa y el aroma de su tabaco, se había convertido en un mausoleo silencioso. Me sentía como un fantasma en mi propia vida. Y entonces, la llamada de Xiomara sonó como una promesa de resurrección. «Mamá, vente a vivir con nosotros», suplicó, su voz llena de una urgencia que confundí con amor. «Te necesitamos. Teodoro y yo estamos hasta el cuello con la constructora, y los niños, Wilfredo y Bernarda, casi no nos ven. Necesitan a su abuela. Tenemos una casa enorme, mamá. Te prepararemos una recámara preciosa, con un balcón que da al jardín. Podrás plantar tus flores». La imagen que pintó fue un bálsamo para mi alma agrietada. Una segunda oportunidad en la vida, una vejez útil y amada. Vendí la casa, el único patrimonio que mis padres me habían dejado, el lugar donde cada adobe guardaba un eco de mi vida. Empaqué mis recuerdos más preciados, mis huipiles, mis libros de recetas, y llegué a la capital, lista para ser la abuela que mis nietos necesitaban y la madre que mi hija parecía querer de vuelta. La recámara preciosa resultó ser el cuarto de servicio, un cubículo sin ventanas al final de un pasillo laberíntico, junto al cuarto de lavado cuyo zumbido constante se convirtió en la banda sonora de mi soledad. «Es solo temporal, mamá. Te lo prometo», dijo Xiomara, evitando mi mirada, mientras dejaba mi maleta en el suelo. «En cuanto terminemos de remodelar el cuarto de huéspedes, te mudas allí». La remodelación nunca comenzó. La promesa, como tantas otras, se evaporó en el aire enrarecido de esa casa. Mis ojos se posaron en la libreta de ahorros que asomaba del cofre, la segunda y más costosa pieza del museo. Un año después de mi llegada, cuando el brillo de la novedad ya se había apagado
y yo había asumido mi papel no oficial de niñera y supervisora del hogar, Teodoro vino a buscarme. Era tarde en la noche. Se sentó en el borde de mi cama, una intimidad que nunca se había permitido antes. Me habló con una voz suave y persuasiva, el tono de un encantador de serpientes. Apolonia, dijo, usando mi nombre de pila, una estrategia para crear una falsa cercanía. Xiomara y yo te vemos como una socia en esta familia, y ahora tenemos la oportunidad de asegurar el futuro de todos, especialmente el de Wilfredo y Bernarda. Me habló de un nuevo proyecto, de una oportunidad de inversión única. Nos falta algo de liquidez para cerrar el trato. Con 500,000 pesos podríamos duplicar la inversión en un año. La cifra me dejó sin aliento. Era casi la mitad de lo que me quedaba de la venta de mi casa. Vi la duda en mi rostro. Piénsalo, Apolonia. No es un gasto, es una inversión en tus nietos, en su educación, en sus viajes, en su futuro. Detrás de él, en el umbral, estaba Xiomara, asintiendo con una sonrisa expectante. Caí en la trampa. Quería ser una socia, no una carga. Quería contribuir. Al día siguiente, le transferí el dinero. No hubo pagaré, ni contrato. Somos familia, mamá. No necesitamos esas tonterías, dijo Xiomara, dándome un abrazo que se sintió calculado. El dinero, por supuesto, nunca regresó. Un año después, cuando pregunté tímidamente al respecto, Teodoro soltó una carcajada. ¿El retorno de tu inversión, Apolonia? Míralo a tu alrededor. Esta casa, los colegios privados, las vacaciones en la playa. Estás viviendo en tu inversión. En ese momento, entendí que no me veían como una inversora, sino como una cantera de la que extraer hasta agotar la veta. Finalmente, la pieza más dolorosa, la foto de la niña sonriente, era un recordatorio constante de mi posible culpa. ¿Fui yo quien forjó a la mujer que me despreciaba? Recordé las noches en vela, trabajando en contabilidades ajenas para pagarle las clases de ballet. Recordé vender las pocas joyas de mi madre para comprarle su vestido de quinceañera. Mi lema siempre fue, que a mi hija no le falte nada de lo que a mí me faltó. Y quizás, en mi afán de llenar sus manos, vacié su corazón de la capacidad de valorar, de agradecer. Quizás mi amor incondicional le enseñó la peor lección de todas, que el amor era algo que se le debía, un recurso inagotable que podía explotar sin consecuencias. La mujer que me había llamado inútil no era una extraña, era la obra maestra de mis sacrificios, la suma de mis mejores intenciones y mis peores errores de juicio. Puse la foto boca abajo sobre la mesita de noche. El pasado era una herida abierta. Era hora de pensar en el futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, ese futuro sería solo mío. La ironía más cruel y a la vez más poderosa de mi situación era que yo, la inútil, la carga que había sido desechada como un trasto viejo, guardaba en mi mente el mapa detallado de la arquitectura financiera fraudulenta sobre la que se erigía el imperio de mi hija y su esposo. Mi mente, entrenada durante 40 años para navegar en océanos de números y detectar las corrientes ocultas del engaño, había descubierto el secreto podrido que se escondía bajo la brillante superficie de construcciones Teodoro. Todo había comenzado un año atrás, en un acto de conveniencia disfrazado de favor. Xiomara, completamente abrumada por la logística de un viaje de un mes a Asia, me abordó con una falsa dulzura que ya era para mí una señal de alarma. Mamá, tú que eres tan buena con los números y no haces nada en todo el día, ¿podrías ayudarme a organizar esta montaña de facturas? Teodoro dice que la contabilidad es un desastre y el contador nuevo no empieza hasta el mes que viene. Me entregó una caja de cartón pesada, rebosante de papeles en un caos absoluto. Para ella era una tarea tediosa. Para mí era como volver a casa. Me instalé en la pequeña mesa de mi cuarto, la única superficie plana además de mi cama, y me sumergí en ese desorden. Durante días, el mundo exterior desapareció. Solo existíamos yo, el aroma a papel viejo y el suave rasgueo de mi calculadora.
Ordené, clasifiqué, sumé y resté. Y entonces, como un hilo suelto en un tejido perfecto, empecé a notar las anomalías. La primera fue una discrepancia flagrante. Había 2 carpetas de proveedores para el mismo proyecto, Cumbres Doradas. Una, con facturas impecables de empresas de renombre como Aceros del Norte y Concretos Fortaleza, con precios acordes a materiales de primera calidad. La otra, una colección desordenada de recibos y notas de compra casi ilegibles de proveedores de los que nunca había oído hablar. Materiales económicos del sur, Varillas el Barato. Los conceptos eran los mismos, acero, concreto, acabados, pero los precios eran una fracción de los de las facturas oficiales. Mi instinto se disparó. Esto no era un error, esto era un sistema. Comencé a cruzar las fechas, las cantidades, los proyectos. El patrón emergió, claro y siniestro como una radiografía de un hueso roto. Teodoro compraba una cantidad mínima, casi simbólica, de material de alta calidad, solo para obtener la factura oficial. Esa era la que mostraba a los inversionistas, a los bancos y, supuse, a los inspectores. Pero el 90% de la construcción se realizaba con los materiales baratos, de ínfima calidad. La diferencia entre lo declarado y lo gastado era un río de dinero que no iba a la construcción, sino directamente a sus cuentas. Aún quería creer que había una explicación, que estaba malinterpretando algo. La negación es el más tenaz de los refugios del corazón, pero la confirmación llegó unos días después, de la manera más accidental y devastadora. Estaba en la cocina, preparando un té de manzanilla para mi insomnio, cuando escuché la voz de Teodoro en su estudio. La puerta, que normalmente cerraba con celo, estaba entreabierta. Hablaba por teléfono, su voz era un susurro untuoso y conspirador. No te preocupes por el inspector. A Castillo lo tengo comiendo de mi mano desde hace años. Es predecible como un reloj. Con 100,000 pesos extras en su cuenta, te firma un permiso para construir en el Zócalo si se lo pides. Sí, claro que es seguro, hombre. Estas casas aguantan de pie lo suficiente para venderlas y cobrar la última letra. Lo que pase en 5 o 10 años, con el próximo terremoto, ya no es mi problema. Es un acto de Dios, ¿entiendes? La taza de té resbaló de mis manos y se hizo añicos en el suelo, pero no hice ningún ruido. Me quedé petrificada, el líquido caliente empapando mis calcetines sin que yo lo sintiera. No era solo un ladrón, era un monstruo que construía trampas mortales y las vendía como sueños a familias inocentes. La imagen de mis nietos jugando en esa casa, construida por ese hombre, me revolvió el estómago. Esa noche, el insomnio fue mi compañero. Me debatí en un mar de dudas. ¿Callar para proteger la vida de lujo de mi hija, una vida construida sobre el riesgo de otros? ¿O hablar y destruir a mi propia familia? La lealtad filial luchaba a muerte contra mi conciencia. Al amanecer, tomé una decisión. No una decisión de ataque, sino de defensa. Fui a una tienda de artículos de oficina y compré el escáner portátil más pequeño que encontré. Durante las siguientes semanas, me convertí en una espía en mi propia casa. En las horas en que todos estaban fuera, me encerraba en mi cuarto y con el corazón martillando en mis oídos, digitalizaba cada pieza de evidencia, cada factura duplicada, cada estado de cuenta bancario sospechoso, cada correo electrónico comprometedor que encontraba en la computadora de la familia, que afortunadamente no tenía contraseña. Creé una cuenta de correo electrónico con un nombre falso y abrí un servicio de almacenamiento en la nube. Con manos que a veces temblaban tanto que apenas podía manejar el ratón, subí cada archivo, creando una fortaleza digital de su corrupción. Lo hice como quien guarda un antídoto para un veneno que aún no le han administrado. Pensé que, si alguna vez intentaban silenciarme, declararme senil para controlar mi dinero o simplemente deshacerse de mí, yo tendría esta arma para defenderme.
Nunca imaginé que el catalizador que me haría usarla no sería una amenaza directa a mi seguridad, sino un insulto, una expulsión, una herida tan profunda en mi orgullo y mi amor de madre que rompería todas las cadenas de mi silencio. Mirando las paredes descascaradas de la habitación del hotel, me di cuenta de una verdad liberadora. Xiomara, al llamarme inútil, me había dado el poder supremo. Me había despojado de mi última debilidad, la esperanza de que aún me quisiera. Y ahora, sin nada que perder, yo, Apolonia, la contadora jubilada, la anciana oaxaqueña, iba a hacer lo que mejor sabía hacer, un balance final. Y en mi libro, las cuentas de Teodoro y Xiomara estaban a punto de ser cerradas para siempre. Para comprender la magnitud de la explosión de Xiomara, es necesario rebobinar la cinta y observar la fiesta no como el final, sino como el clímax de una obra de teatro cuidadosamente construida. La velada era, en esencia, un ejercicio de vanidad, un escenario donde mi hija y su esposo podían pavonearse, reafirmando su pertenencia a un mundo al que sentían que habían ascendido por derecho propio. Cada detalle, desde las servilletas de lino bordadas con sus iniciales, hasta el pianista que tocaba discretamente melodías de jazz, estaba diseñado para susurrar «hemos triunfado». Xiomara se deslizaba por el salón como una primera actriz en su noche de estreno. Su vestido de seda se adhería a su figura y su risa, un poco demasiado estudiada, resonaba en los momentos justos. Saludaba a los invitados con 2 besos en las mejillas. El gesto de la alta sociedad que había practicado hasta la perfección estaba representando el papel de su vida. Y yo, con mi huipil y mi silencio, era un error de casting, un recordatorio de un pasado que no encajaba en su narrativa de éxito autodidacta. Teodoro, por su parte, era el productor y director de la obra. Con una copa de whisky en la mano, dispensaba favores y sonrisas por igual. Lo vi prometerle un contacto a un empresario, elogiar el nuevo coche de un político y coquetear sutilmente con la esposa de un banquero. Era un maestro de la manipulación social, un tejedor de redes de influencia. Viéndolo en su elemento, era fácil entender cómo podía vender casas defectuosas con la misma convicción con la que vendía su propia imagen. Mis nietos navegaban por la fiesta como podían. Bernarda, a sus 16, se había refugiado en un rincón con su teléfono, creando una burbuja de indiferencia adolescente. De vez en cuando, levantaba la vista, me veía, y sus labios esbozaban una mínima sonrisa antes de volver a sumergirse en su mundo digital. Wilfredo, con 14, era diferente. Parecía genuinamente incómodo. Se mantenía cerca de la mesa de postres, como si la comida fuera su único aliado en ese territorio extranjero. En un momento, se acercó a mí. «¿Estás bien, abuela?», me preguntó en voz baja. «¿Quieres que te traiga un poco de agua?». «Estoy bien, mi amor». «Gracias», le respondí, tocándole la mejilla. En ese pequeño gesto, sentí el único calor verdadero de toda la noche. Xiomara nos vio y frunció el ceño. Unos segundos después, llamó a Wilfredo con una excusa trivial, alejándolo de mí como si mi influencia fuera una especie de contaminación. El clímax de la obra estaba programado para ser el brindis y el pastel. Y fue justo antes de ese momento culminante cuando la realidad, esa actriz sin guión, irrumpió en escena. El golpe en la puerta fue el primer indicio de que la noche no terminaría según lo planeado. La familia Morales no era solo una interrupción, era un espejo. En sus rostros cansados y sus ropas humildes, los invitados de Xiomara y Teodoro veían todo aquello de lo que habían huido o lo que despreciaban. Y Teodoro, al confrontarlos, no vio a una familia desesperada, sino una amenaza a su farsa. Cuando la mujer, entre sollozos, le mostró las fotos de las grietas sobre la cuna de su hijo, vi algo fugaz en los ojos de Teodoro. No fue compasión, fue el pánico de un estafador que ve su engaño expuesto a la luz. Su reacción inmediata no fue resolver el problema, sino eliminarlo de su vista. Fue mi intervención, mi torpe intento de mediar, lo que le dio a Xiomara el pretexto perfecto,
La humillación pública de ver su fiesta interrumpida era insoportable para ella. Pero atacar a las víctimas la habría hecho parecer cruel. Atacarme a mí, en cambio, era fácil. Yo era el chivo expiatorio perfecto. En su mente retorcida, mi compasión por esa familia era una traición a la suya. Al ponerme del lado de esa gentuza, me había convertido en uno de ellos. «Es tu culpa», me espetó más tarde en la cocina. «Con tu sentimentalismo de pueblo, les diste alas para que vinieran a montar este circo». No entendía que el circo ya estaba montado mucho antes de que ellos llegaran. Un circo de apariencias, de mentiras y de cimientos podridos. La familia Morales no había venido a arruinar la fiesta. Habían venido a recordarles a todos que, tarde o temprano, las grietas siempre salen a la superficie, y mi pecado, a los ojos de mi hija, no fue la compasión, fue recordarle, con mi sola presencia, que ella también provenía de esa misma tierra, de esa misma gente, de esa misma verdad que ahora se esforzaba tanto por ocultar bajo capas de mármol y seda. El taxi traqueteaba por las calles nocturnas, cada bache una sacudida que me devolvía a la realidad. Me sentía extrañamente tranquila, como la calma que precede a la tormenta. Durante 5 años había vivido en un estado de alerta constante, midiendo cada palabra, cada gesto, tratando de no ocupar demasiado espacio, de no ser una molestia. Había caminado de puntillas por la vida de mi propia hija, y de repente esa carga se había desvanecido. Al echarme, Xiomara me había hecho un regalo inesperado. Me había devuelto mi libertad. En la habitación impersonal del hotel, mientras el neón de un anuncio al otro lado de la calle teñía las paredes de un rojo intermitente, me miré en el espejo agrietado del baño, vi el rostro de una mujer de 72 años, una viuda, una madre rechazada. Pero debajo de las arrugas y la tristeza, vi algo más, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Vi la chispa de la mujer que había sido, Apolonia, la contadora jefe de una de las empresas textiles más grandes de Oaxaca, la mujer que los hombres escuchaban en las juntas directivas, la que podía encontrar un centavo perdido en un mar de cifras. Esa mujer no era una víctima, esa mujer era una estratega. Tomé mi teléfono. Mis manos, que antes temblaban al descolgar la foto de mi hija, ahora estaban firmes. Busqué en mis contactos, pasando de largo los nombres de amigas que me ofrecerían consuelo y un plato de sopa caliente. No necesitaba consuelo, necesitaba un aliado, un cómplice. El nombre en la pantalla era Vicente, mi hermano menor, ingeniero civil de la vieja escuela, de los que confían más en la calidad del concreto que en los discursos de los vendedores. Siempre había desconfiado de Teodoro. Ese hombre es como una fruta brillante por fuera y podrida por dentro, Apolonia me había dicho después de conocerlo. Su sonrisa no le llega a los ojos. Yo, enamorada de la felicidad de mi hija, no quise ver. Eran más de las 12 de la noche. Sabía que estaría durmiendo, pero la urgencia era un fuego en mi pecho. Marqué el número. Sonó 1, 2, 3 veces. Una voz somnolienta y gruñona contestó. «Bueno, Vicente, soy yo, Apolonia». El tono de mi hermano cambió al instante. La somnolencia se convirtió en alerta. «¿Apolonia? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Es Xiomara?» Tomé una respiración profunda, anclándome en el presente. Una lágrima solitaria, la última que me permitiría derramar por la hija que había perdido esa noche, rodó por mi mejilla. La sequé con el dorso de la mano. Mi voz, cuando hablé, era tan serena y cortante como el filo de un cuchillo. «Vicente, tenías razón», dije. No había necesidad de más explicaciones. Él entendería el peso de esas 3 palabras. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. Pude imaginarlo sentándose en la cama, pasándose una mano por el pelo, su mente de ingeniero ya buscando la raíz del problema. «¿Qué te hizo ese infeliz? ¿Dónde estás, hermana?» «Estoy en un hotel. Xiomara me echó de su casa. Hoy, en mi cumpleaños,
Escuché una exhalación violenta, una maldición ahogada. Esa malagradecida, dime dónde estás. Voy por ti ahora mismo. No, Vicente, espera, lo interrumpí. No te llamo para pedirte un techo. Te llamo porque necesito a mi hermano, el ingeniero. Necesito un perito. ¿Un perito? ¿Para qué, Apolonia? ¿Vas a demandarlos? Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de la ciudad se extendían hasta el infinito, una promesa de anonimato y, quizás, de justicia. Voy a hacer algo mejor que demandarlos, dije, y sentí un poder que no había experimentado en décadas, el poder de la verdad a punto de ser liberada. Tengo pruebas, Vicente, pruebas de todo, del fraude de los materiales, de los sobornos a los inspectores, de los libros de contabilidad falsos. Tengo los planos originales y los alterados. Tengo todo para derrumbarlos. El silencio de mi hermano fue diferente esta vez. No era de sorpresa, sino de una comprensión profunda y sombría. Cuando finalmente habló, su voz ya no era la de un hermano preocupado, sino la de un general a punto de entrar en batalla. Dime qué necesitas, Apolonia. ¿Dónde nos vemos? Se acabó el juego para ese desgraciado. Mañana. En tu casa, respondí. Llevaré todo. Esto tiene que ser perfecto, Vicente, sin errores. Así será, dijo. Descansa, hermana. La guerra empieza mañana. Colgué el teléfono. La mujer del espejo me devolvió la mirada. Ya no veía a una anciana frágil, veía a una guerrera. La contadora iba a hacer un último balance. Y esta vez, la auditoría iba a ser pública y demoledora. A la mañana siguiente, en lugar de hundirme en la autocompasión, tomé el primer autobús de lujo hacia Querétaro. La decisión de alejarme de la Ciudad de México fue instintiva y estratégica. Necesitaba un santuario, un cuartel general, lejos del campo de batalla inmediato, y la casa de mi hermano Vicente era la fortaleza perfecta. Su hogar era el antítesis de la mansión de Xiomara. Construida por él mismo años atrás, era una casa de ladrillo rojo y vigas de madera, sólida, honesta, sin pretensiones. Olía a tierra mojada por el riego matutino y a café de grano recién molido. Mi cuñada Laura me recibió en la puerta con un abrazo que me recompuso los pedazos rotos. No hubo preguntas incómodas, solo un bienvenida, Apolonia. Estás en tu casa, que sonó más sincero que cualquier palabra que hubiera escuchado en los últimos 5 años. Después de un desayuno de chilaquiles que me supieron a gloria, Vicente y yo nos retiramos a su estudio. La habitación era un caos organizado de planos enrollados, libros de cálculo estructural y maquetas a escala. En el centro, una gran mesa de dibujo de madera. Allí, en ese templo de la precisión y la verdad material, abrí mi vieja computadora portátil. La creé hace un año. Le expliqué a Vicente mientras tecleaba la compleja contraseña en una cuenta de correo electrónico anónima, después de que escuché a Teodoro por teléfono hablando del inspector Castillo. Abrí la carpeta en la nube que había nombrado con una ironía sombría fideicomiso familiar. Allí estaba todo, meticulosamente organizado en subcarpetas con etiquetas claras. Facturas cemento falsas versus cero, reales, proveedores acero baja calidad, transferencias a cuentas sospechosas, sobornos, notas, planos originales versus alterados. Vicente se inclinó sobre la pantalla, sus ojos de experto moviéndose con rapidez, absorbiendo la información. Se puso las gafas de leer, acercándose más. Hizo clic en un archivo PDF dentro de la carpeta de acero. Era una factura de materiales económicos del sur por 200 toneladas de varilla de media pulgada. Madre de Dios, Apolonia, murmuró. Su voz era un hilo de incredulidad y rabia. Conozco a esta gente. Su material es basura. Es acero reciclado de demoliciones sin ninguna garantía de resistencia. Lo usan para bardas, para estructuras que no cargan peso. Usar esto en vigas y columnas de un edificio de apartamentos es criminal. Navegó a otra carpeta, donde yo había escaneado las especificaciones técnicas
que Teodoro presentaba en sus folletos para inversionistas. Leyó en voz alta: acero estructural de alta resistencia, grado 60, cumpliendo con todas las normas oficiales mexicanas. Se quitó las gafas y me miró. La diferencia en la capacidad para soportar un sismo entre lo que vende y lo que usa no es del 10 o 20%, Apolonia, es de un 300%. Es un milagro que ninguno de sus edificios se haya venido abajo todavía. Pasamos el resto del día y gran parte de la noche sumergidos en esa cloaca digital. Fue un trabajo agotador y nauseabundo. Por cada documento que yo le presentaba, Vicente aportaba el contexto técnico que magnificaba la gravedad del fraude. Mis números abstractos se convertían en escenarios de pesadilla, techos que podrían colapsar bajo una fuerte granizada, muros incapaces de soportar un temblor moderado, cimientos que se hundirían en el suelo arcilloso de la ciudad. Y mira esto, dije, señalando una serie de transferencias recurrentes a una empresa llamada Asesorías y Gestiones Velázquez, siempre el día 15 de cada mes. Y Velázquez no es otro que el segundo apellido del inspector Castillo. Vicente golpeó la mesa con el puño. Es una red completa, no es solo Teodoro, es un ecosistema de corrupción que permite que estas cosas pasen. Al amanecer, exhaustos pero con una claridad absoluta, teníamos un panorama completo. Esto ya no era sobre mi orgullo herido o el dinero que me habían robado. Era una cuestión de seguridad pública, de vidas humanas en riesgo. Si vamos al Ministerio Público, sus abogados lo alargarán por años, dijo Vicente, con una mirada sombría. Comprará peritos, presentará amparos. Para cuando haya una sentencia, si es que la hay, ya habrá construido y vendido otros 10 edificios trampa. Lo sé, respondí. Necesitamos algo que no pueda controlar. Algo que lo exponga tan rápida y masivamente que no tenga tiempo de reaccionar. La prensa, dijo Vicente, haciéndose eco de mi propio pensamiento. Pero no cualquier periódico, añadí. Muchos de los grandes han publicado publireportajes sobre él. Están en su nómina, de una forma u otra. Necesitamos a alguien con hambre, alguien independiente, que no le deba favores a nadie. Durante los siguientes 2 días, nos convertimos en un equipo de investigación. Mientras yo refinaba un resumen ejecutivo del fraude, un documento claro y conciso que cualquier profano pudiera entender, Vicente usaba sus contactos para encontrar al periodista adecuado. Al tercer día, teníamos un nombre, Yadira, de la Lupa Urbana, y teníamos un plan. Habíamos forjado el arma con la precisión de un ingeniero y la meticulosidad de una contadora. Ya no era solo una colección de archivos en la nube, era un misil balístico de información y estábamos a punto de programar las coordenadas de su objetivo, el corazón mismo del imperio de mentiras de Teodoro. Encontrar a la periodista adecuada fue como buscar una aguja en un pajar de intereses creados. Vicente, a través de un viejo amigo que trabajaba en una organización de la sociedad civil dedicada a la transparencia en la construcción, obtuvo el nombre clave, La Lupa Urbana. Era un portal de noticias digital, financiado por donaciones y suscripciones, famoso por su periodismo de investigación sin concesiones. Eran los tábanos del sistema, y su aguijón era temido. Su reportera más incisiva era una joven llamada Yadira. Leímos sus artículos. Eran profundos, bien documentados y valientes. Había expuesto a un par de funcionarios corruptos y a una empresa que vertía residuos tóxicos en un río. Era la persona que buscábamos. Decidí contactarla de una manera que despertara su instinto periodístico y protegiera mi identidad. Usando la cuenta de correo anónima, le envié un mensaje escueto. El asunto era una carnada irresistible. El fraude estructural detrás de Sueños del Pedregal, tengo pruebas irrefutables. En el cuerpo del correo fui igualmente breve. No soy una fuente anónima, pero necesito discreción. Adjunto una pequeña muestra de lo que tengo. Si le interesa la verdad sobre el constructor del año, Teodoro,
Nos vemos mañana a las 10 a.m. en el Café La Parroquia, en la zona rosa. Soy una mujer mayor. Llevaré un huipil de flores rojas. Adjunté solo 2 archivos, la comparativa de una factura de acero y la primera página del informe técnico de Vicente. Llegué al café a las 9:30, con el estómago hecho un nudo. El lugar estaba lleno del bullicio matutino. Escogí una mesa junto a la ventana, pidiendo un café que no pensaba tomar. Vicente se sentó en una mesa en el rincón opuesto, oculto tras un periódico, nuestro ángel guardián. A las 10 en punto la vi entrar. La reconocí por la foto de su perfil. Era joven, enérgica, con una mirada aguda que parecía analizarlo todo a la vez. Su vista barrió el local hasta que se detuvo en mí. Se acercó a mi mesa con paso decidido. ¿El huipil de flores rojas?, preguntó. Su voz era directa, sin rodeos. Asentí. Siéntese, señorita Yadira. Su escepticismo era palpable. Lo vi en la forma en que colocó su grabadora sobre la mesa, pero no la encendió. Escuchó mi historia, el resumen de mi llegada a la casa de mi hija, las humillaciones, la expulsión en mi cumpleaños. Asentía, tomaba notas, pero su lenguaje corporal gritaba: «Esto es un drama familiar». «Señora», dijo cuando terminé, con una paciencia profesional que casi me ofendió, «entiendo que está usted dolida y tiene todo el derecho, pero una disputa familiar, por muy dolorosa que sea, no es el tipo de historia que cubrimos». «No estoy aquí por una disputa familiar», respondí. Mi voz era tranquila pero firme. Abrí mi laptop y la giré hacia ella. «Estoy aquí por esto». Le mostré la fortaleza digital. La carpeta Fideicomiso familiar. Hizo clic en la primera subcarpeta. Sus ojos se abrieron de par en par. Hizo clic en otra y en otra. Su escepticismo se derritió como la cera, reemplazado por una concentración feroz. Después de 5 minutos, levantó la vista. «¿Puedo llamar a un colega suyo para que se una a nosotros?», le pregunté, señalando a Vicente. Asintió sin apartar la vista de la pantalla. Vicente se acercó. Durante la siguiente hora, le dimos un curso intensivo sobre la anatomía de la corrupción de Teodoro. Mi hermano, con la paciencia de un maestro, le explicó la diferencia entre una varilla de grado 40 y 2 y una de grado 60, el peligro de usar concreto con una proporción incorrecta de agregados. Yo le mostré el rastro del dinero, las empresas fantasma, las transferencias trianguladas. Le hablamos de la familia Morales, de las otras quejas enterradas en foros de internet. Cuando terminamos, Yadira se reclinó en su silla. Se quedó en silencio durante un largo minuto, asimilando la enormidad de lo que le habíamos mostrado. Finalmente, encendió su grabadora. «Esto es una bomba», dijo, su voz apenas un susurro cargado de adrenalina. «Esto no es solo fraude. Teodoro no está construyendo casas. Está construyendo trampas mortales. Y sigue construyendo», añadió Vicente. «La próxima semana tiene el evento de lanzamiento de su proyecto más grande y lujoso hasta la fecha, Cumbres de Zafiro». Yadira sonrió. Era una sonrisa depredadora, la de un cazador que acaba de encontrar la presa más grande de su carrera. «Pues, parece que la inauguración de Cumbres de Zafiro va a ser mucho más interesante de lo que Teodoro planea», dijo, sacando su teléfono. «Tengo que hablar con mi editor. Vamos a necesitar un equipo de cámara». Se volvió hacia mí, y su mirada ya no era la de una periodista escéptica, sino la de una cómplice, una aliada. «Señora Apolonia, lo que ha hecho, el riesgo que tomó al recopilar todo esto. Es usted una mujer increíblemente valiente». «No es valentía, señorita», respondí, pensando en el bebé de los Morales, en todos los niños que dormían bajo los techos de Teodoro. Es contabilidad. Es asegurarse de que las cuentas al final cuadren. «Pues, ¿vamos a cuadrar estas cuentas de una vez por todas?», dijo Yadira, su voz vibrando con una energía contagiosa. «Vamos a darle a su yerno la fiesta de inauguración que se merece».
una que nunca olvidará. Salimos de ese café sintiendo que una maquinaria poderosa se había puesto en marcha. Ya no éramos solo 2 hermanos contra un imperio, éramos 3, y nuestra tercera aliada no llevaba planos ni libros de contabilidad. Llevaba el arma más poderosa de todas, la verdad a punto de ser transmitida en vivo. La noche de la inauguración de Cumbres de Zafiro fue la apoteosis del universo de Teodoro y Xiomara, un microcosmos de su ambición y su ceguera moral. El evento se celebraba en el penthouse del edificio recién terminado, un espacio cavernoso de vidrio y mármol que ofrecía una vista de 360 grados sobre el mar de luces de la Ciudad de México. El aire estaba impregnado de una mezcla de perfume caro, canapés de autor y la inconfundible fragancia de la autocomplacencia. Un cuarteto de cuerdas, escondido en una esquina, interpretaba versiones insípidas de canciones populares, la banda sonora perfecta para una velada de sonrisas vacías. Teodoro era el sol incandescente de este pequeño sistema solar. Vestido con un traje a la medida que parecía cosido con hilos de arrogancia, se desplazaba por el salón con la seguridad de un emperador en su corte. Su risa resonaba, un poco más fuerte de lo necesario, mientras estrechaba manos, daba palmadas en la espalda y aceptaba las felicitaciones con una falsa modestia que era casi un insulto. Lo vi charlando animadamente con un senador, susurrándole al oído a un banquero, guiñándole un ojo a la joven y glamorosa esposa de un empresario rival. Era un virtuoso de la superficie, un maestro del arte de parecer lo que no era. Xiomara, mi hija, orbitaba a su alrededor, su luna más brillante. Llevaba un vestido plateado que se ceñía a su cuerpo y un collar de diamantes que lanzaba destellos fríos cada vez que se movía. Su papel era el de la anfitriona perfecta, la esposa trofeo que validaba el éxito de su marido. Reía cuando él reía, asentía cuando él hablaba, y su mirada lo seguía con una adoración que, yo sabía, estaba dirigida no al hombre, sino al estatus que él le proporcionaba. Por un instante, mientras la observaba levantar su copa en un brindis silencioso con una actriz de telenovela, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Había luchado tanto por llegar a esta jaula de oro sin darse cuenta de que los barrotes estaban hechos de mentiras. Yo no estaba allí, por supuesto. Mi presencia física habría sido una mancha en ese lienzo de perfección, pero estaba viendo junto con Vicente, a través de la transmisión en vivo que Yadira había configurado discretamente en un rincón. Estábamos en una modesta cafetería a un par de cuadras de distancia, el cuartel de guerra de nuestra pequeña insurrección. Sobre la mesa, entre 2 tazas de café frío, descansaba el dossier impreso, un objeto anacrónico en la era digital, pero que sentí necesario llevar como un talismán. Yadira y su camarógrafo se habían acreditado como prensa de un blog de sociedad y estilo de vida, una tapadera perfecta que les permitió mezclarse sin levantar sospechas. El plan era preciso, cronometrado al segundo. Esperarían a que Teodoro subiera al pequeño escenario para dar su discurso de agradecimiento. Era el momento cumbre de la noche, el instante de máxima exposición. Recibí un mensaje de texto de Yadira en mi viejo teléfono. La pantalla se iluminó con 2 palabras. Está subiendo. Mi corazón, que había estado latiendo en un ritmo ansioso pero controlado, se desbocó. Sentí la mano de Vicente sobre la mía. Tranquila, Apolonia. Estamos haciendo lo correcto, me dijo, aunque su propia voz tenía un matiz de tensión. Asentí, tragando saliva. En la pantalla de mi laptop, vi a Teodoro acercarse al podio. Las luces del salón se atenuaron, dejando solo un brillante foco sobre él, como un actor a punto de recitar su monólogo final. Aclaró la garganta. Y los murmullos de la multitud se extinguieron. Amigos, colegas, queridos todos, bienvenidos, comenzó, su voz profunda y resonante, pulida por años de práctica. Cuando pusimos la primera piedra de Cumbres de Zafiro, no solo teníamos un sueño de concreto y acero,
Teníamos un sueño de comunidad, un sueño de excelencia, un sueño basado en los valores que siempre han guiado a nuestra empresa: la confianza, la calidad y, sobre todo, la seguridad de las familias que depositan en nosotros su patrimonio más preciado. La desfachatez de sus palabras me revolvió el estómago. En la cafetería me puse de pie. Vicente hizo lo mismo. Era la hora. Dejamos unos billetes sobre la mesa y salimos a la noche fresca. Caminamos lentamente por la acera, sin prisa, como dos peregrinos acercándose a un altar profano. A medida que avanzábamos, otras sombras se unieron a nuestra pequeña procesión. La familia Morales, el padre empujando una carriola con su bebé, ahora despierto y mirando las luces con ojos asombrados. Otras dos parejas, víctimas que Yadira había encontrado y convencido para que nos acompañaran. Éramos la verdad incómoda, el ejército silencioso de los estafados, marchando hacia el palacio de cristal del mentiroso. El escenario estaba listo, el público estaba cautivo, y el protagonista estaba a punto de descubrir que el guión de su vida había sido reescrito sin su permiso. Llegamos al vestíbulo del imponente edificio justo cuando las pantallas de plasma que adornaban las paredes mostraban a Teodoro levantando una copa. Y es por eso que hoy, con el corazón lleno de gratitud y orgullo, declaro oficialmente inaugurado Cumbres de Zafiro, un testimonio de nuestro inquebrantable compromiso con la excelencia. Por el futuro, salud. Los aplausos de la multitud en el penthouse resonaron débilmente a través de los altavoces del vestíbulo. Los guardias de seguridad, dos hombres corpulentos con trajes negros, nos bloquearon el paso al ascensor privado. Lo siento, el evento es solo con invitación, pero en ese momento, las puertas de otro ascensor se abrieron y de él salieron Yadira y su camarógrafo, que ya estaba grabando. Yadira se interpuso entre nosotros y los guardias con la autoridad de quien sabe que tiene el poder. «Son mis invitados», dijo, mostrando su credencial de prensa como si fuera una placa de policía. «Son la parte más importante de la historia de esta noche». Los guardias, confundidos y deslumbrados por la luz de la cámara, dudaron lo suficiente para que nos escabulléramos en el ascensor. El ascenso fue silencioso, un viaje de 20 pisos hacia el juicio final. A mi lado, la joven madre de la familia Morales acunaba a su bebé. Su rostro era una máscara de miedo y determinación. Le tomé la mano libre, un gesto de solidaridad entre mujeres que el mundo había intentado silenciar. «Todo saldrá bien», le susurré, aunque intentaba convencerme a mí misma tanto como a ella. Las puertas del ascensor se abrieron, no a un vestíbulo, sino directamente al corazón de la fiesta. La escena era surrealista. Teodoro, bañado en aplausos, bajaba del podio para ser rodeado por un círculo de aduladores. Fue en ese preciso instante, en la cúspide de su gloria, cuando avanzamos. Yadira fue nuestra punta de lanza. Con su camarógrafo pegado a su espalda, se abrió paso entre la multitud con la determinación de un cirujano. La gente se apartaba, sorprendida por la intrusión, sus sonrisas congeladas. Se detuvo a 1 metro de Teodoro, justo cuando éste aceptaba una felicitación de un senador. «Señor Teodoro». La voz de Yadira fue como el chasquido de un látigo, clara y potente, cortando la atmósfera festiva. «Yadira, de La Lupa Urbana. Felicidades por su nuevo edificio». ¿Podría comentar para nuestra audiencia en vivo sobre las acusaciones de fraude sistemático, soborno de inspectores y negligencia criminal en sus proyectos anteriores, como Sueños del Pedregal? La sonrisa de Teodoro se petrificó en su rostro. Por un segundo, pareció que el audio de la vida se había cortado. El color huyó de sus mejillas. «Disculpe», balbuceó, intentando recuperar la compostura. «No tengo idea de qué está hablando. Esto es una calumnia. Seguridad, saquen a esta mujer de mi evento privado». Pero era demasiado tarde. La luz roja de la cámara era un ojo implacable que transmitía su pánico a miles de pantallas. Y entonces, como un coro griego anunciando la tragedia,
Las víctimas aparecieron detrás de Yadira. La familia Morales al frente. Su presencia humilde era una acusación más poderosa que cualquier grito. «Usted nos vendió una trampa mortal», gritó el joven padre. Su voz ya no temblorosa, sino llena de una rabia justa. «Puso en riesgo la vida de mi hijo por su avaricia». El caos hizo erupción. Los invitados retrocedieron como si el suelo se hubiera vuelto radioactivo. Los murmullos se convirtieron en un clamor. Los teléfonos móviles emergieron por todas partes, grabando, documentando la caída. Xiomara, con el rostro descompuesto por el horror, corrió al lado de su esposo, intentando protegerlo inútilmente de la verdad. Fue en ese momento cuando yo di mi paso al frente. No me veía como una víctima. Llevaba mi mejor huipil, mi cabello blanco recogido en una trenza que mi madre me había enseñado a hacer. Caminé con la espalda recta, con la dignidad que ellos me habían intentado arrebatar. En mis manos no llevaba un arma, sino el dossier de papeles, la materialización de sus pecados. «Teodoro», dije, y mi voz, aunque no era fuerte, se escuchó en el repentino silencio que mi presencia había creado. «Quizás esto te refresque la memoria». Coloqué el dossier sobre el podio de metacrilato, el mismo desde el que hacía unos minutos él había pontificado sobre la confianza. Abrí la primera página, que mostraba, una al lado de la otra, la factura inflada de Aceros del Norte y el recibo real de Materiales Económicos del Sur. «Mamá, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó Xiomara. Su voz era un chillido agudo de pánico y traición. Se abalanzó para arrebatarme los papeles, pero Vicente, mi hermano, que había permanecido en silencio hasta entonces, se interpuso con la solidez de una columna de concreto bien hecho. «Déjala hablar, sobrina», dijo, su voz grave y resonante. «Ha estado callada demasiado tiempo». Yadira, sin perder un segundo, acercó su micrófono hacia mí. «Señora, por favor, díganos quién es usted y qué es lo que tiene ahí». No miré a la cámara. Miré a los ojos de mi hija y luego a los de mi yerno. «Soy Apolonia», declaré. Mi voz era tranquila, pero cada sílaba pesaba una tonelada. La contadora jubilada, la carga de esta familia. Dejé que la palabra carga flotara en el aire, saboreando la amarga justicia de devolverle su propio veneno. La inútil a la que le pidieron que organizara sus cuentas. Luego, fijé mi vista en Teodoro, que me miraba con una mezcla de odio y pánico. «Xiomara, me llamaste inútil. Teodoro, me creíste una anciana senil». Pero olvidaron algo muy importante. Esta anciana fue contadora jefe durante 40 años. Y yo veo cada centavo que ustedes robaron de la seguridad de estas familias. Sé del soborno mensual al inspector Castillo. Sé de las varillas de acero reciclado que usaron en el edificio de la familia Morales. Sé del concreto rebajado con arena en Cumbres Doradas. Recité los datos, las cifras, los nombres, con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Xiomara se derrumbó. Sus sollozos eran el sonido de un mundo que se hacía añicos. «Cállate, cállate, por favor, cállate», gemía. Y entonces, en su desesperación, gritó la frase que desnudó su alma. «Tú no entiendes nada. Tú no sabes lo que es luchar por ganarse el respeto en esta maldita ciudad, mamá». Me acerqué a ella, y por primera vez en mucho tiempo, la miré no como una madre herida, sino como a una igual. «El respeto no se construye sobre casas de lujo, hija», le dije, mi voz suavizándose con un matiz de tristeza. «Se gana con honestidad. Y ustedes dos no tienen ni la más remota idea de lo que significa esa palabra». Me di la vuelta y me dirigí a la multitud atónita. «Yo les pido perdón a estas familias en nombre de la mía. Les hemos fallado». Y entonces, con la misma calma con la que había llegado, caminé hacia el ascensor, con Vicente a mi lado. No necesité mirar atrás. Podía sentir el caos a mis espaldas, el destello incesante de los flashes, las preguntas a gritos de otros periodistas que habían olido la sangre, los sollozos rotos de mi hija.
No sentí triunfo, no sentí alegría, solo sentí un vacío inmenso, el vacío que deja una amputación necesaria, y en medio de ese vacío, una extraña y serena paz, la paz de haber hecho, finalmente, lo correcto. La fiesta, definitivamente, se había acabado. Lo que siguió fue un tsunami mediático y legal. Apenas habíamos puesto un pie fuera del edificio, cuando los teléfonos de todos a nuestro alrededor comenzaron a sonar con notificaciones de noticias de última hora. El video en vivo de La Lupa Urbana había explotado en las redes sociales. Para cuando llegamos al refugio seguro de la casa de Vicente, la historia ya estaba abriendo todos los noticieros de la noche a nivel nacional. Las imágenes eran un testimonio brutal de la caída de los ídolos de barro. El rostro pálido y sudoroso de Teodoro, tartamudeando respuestas incoherentes mientras Yadira lo acorralaba con preguntas afiladas como navajas. La figura de Xiomara, derrumbada sobre un sofá de diseño, su llanto convulso contrastando grotescamente con el lujo que la rodeaba. Y en medio de todo, mi figura serena, casi espectral con mi huipil de colores, presentando las pruebas con una calma que, según los comentaristas, era escalofriante. Me convertí, de la noche a la mañana y muy a mi pesar, en un fenómeno mediático, la abuela contadora, Doña Justicia. El impacto en la vida de Teodoro y Xiomara fue tan inmediato como catastrófico. Al día siguiente, los inversionistas de Cumbres de Zafiro anunciaron la retirada de su capital y el inicio de acciones legales. Los compradores del proyecto, en pánico, formaron un comité y exigieron la devolución íntegra de sus depósitos. El gobierno de la ciudad, acorralado por la presión pública, clausuró no solo esa obra, sino todos los desarrollos activos de Construcciones Teodoro y anunció una investigación exhaustiva. Vi por televisión cómo la policía judicial llegaba a su mansión con una orden de registro. Vi cómo sacaban cajas y cajas de documentos de la misma oficina donde, un año atrás, yo había empezado a tejer mi red de pruebas. Vi a Teodoro siendo escoltado a una patrulla, intentando cubrirse el rostro con un saco de marca, despojado de toda su arrogancia, reducido a un simple sospechoso. El círculo social que tanto habían cultivado se evaporó como el rocío matutino. Los amigos que habían brindado con ellos en la fiesta ya no contestaban sus llamadas. Los políticos que habían aceptado sus donaciones negaban conocerlo. Fueron repudiados, excomulgados de la iglesia de la apariencia a la que tan devotamente habían rezado. Yo, mientras tanto, me mantuve en un exilio voluntario. Yadira, fiel a su palabra, actuó como un escudo, protegiéndome de la horda de periodistas que acampó fuera de la casa de Vicente. La historia ya se cuenta sola. Apolonia, me dijo por teléfono. Usted ya dijo todo lo que tenía que decir. Ahora deje que las consecuencias sigan su curso. Y las consecuencias eran lo que más me preocupaba. Mi única y constante angustia eran mis nietos. Me imaginaba a Wilfredo y Bernarda en su colegio de élite, soportando las miradas, los susurros, el acoso de ser los hijos del estafador. ¿Me odiarían por haberles arrebatado su mundo? ¿Por muy falso que fuera? ¿Comprenderían algún día que la cirugía, aunque dolorosa, era necesaria para extirpar el cáncer de la mentira que consumía a su familia? Esa pregunta era un eco constante en el silencio de mis noches, un recordatorio de que en esta historia, a pesar de la justicia, no había verdaderos ganadores. La tormenta mediática amainaría, pero las ruinas de nuestra familia serían un paisaje permanente en el mapa de nuestras vidas. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que el mundo exterior era un ruido lejano de titulares y especulaciones, y mi mundo interior era un silencio denso, preñado de incertidumbre. La investigación oficial había avanzado con una celeridad inusitada, impulsada por la presión de la opinión pública. Las cuentas bancarias de Teodoro y Xiomara fueron congeladas. Estaban legal y financieramente acorralados.
Una tarde, mientras ayudaba a Laura a desgranar elotes en el patio, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Por un momento pensé en no contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno, mamá. La voz de Xiomara era un fantasma, un susurro ronco y quebrado que apenas reconocí. Se había despojado de todas sus capas de arrogancia y ahora sonaba simplemente como una niña asustada. Hola, Xiomara, respondí, mi voz deliberadamente neutra, una muralla contra la oleada de emociones complejas que amenazaba con ahogarme. Mamá comenzó a llorar, un llanto gutural, feo, desprovisto de cualquier manipulación. Era el sonido puro de la desesperación. Nos arruinaste, mamá. Lo hemos perdido todo. El banco va a quitarnos la casa. Las tarjetas de crédito están bloqueadas. Teodoro, su abogado, dice que es casi seguro que irá a la cárcel. Tienes que ayudarnos. Por favor, mamá. Tienes que ir a declarar, decir que te equivocaste, que estabas confundida, que eres una anciana y no entendiste bien los papeles. Escuché su letanía, una mezcla de súplica y acusación, y por un instante, el instinto primordial, esa conexión biológica que une a una madre con su cría, tiró de mí. El deseo de aliviar su dolor, de protegerla, aunque fuera de sí misma, fue una tentación poderosa. Pero entonces, como un ancla, recordé su rostro contraído por el desprecio en la cocina, el sonido de la puerta cerrándose a mis espaldas. Recordé a la familia Morales. Yo no los arruiné, Xiomara, dije, y mi voz fue tan calma como la superficie de un pozo profundo. Ustedes construyeron su propia ruina, día a día, con cada mentira y cada soborno. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver lo que había en la habitación. No puedo retirar lo que dije, porque es la verdad. Pero somos tu familia, gritó, la desesperación mutando en la rabia que le era tan familiar. ¿Es que no te importa lo que nos pase? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Tú tienes una carrera, Xiomara. Eres una administradora inteligente, le recordé. Puedes empezar de nuevo, sin lujos, quizás, pero de una manera honesta. Nadie me dará trabajo, sollozó. Mi nombre está manchado para siempre. Soy la esposa del estafador del que habla todo el país. Hubo un largo y pesado silencio. Esperé. Sabía que aún no había jugado su última carta, la más cruel, la que había estado guardando. ¿Y has pensado en tus nietos?, dijo finalmente, su voz goteando un veneno sutil. ¿Has pensado en el futuro de Wilfredo y Bernarda? ¿O tampoco te importan? Pienso en ellos cada minuto de cada día, respondí, y esta vez mi voz se quebró un poco. Son lo único que me importa, lo único que queda intacto en todo este desastre. Hice una pausa, reuniendo la fuerza para trazar la línea final en la arena. Por eso, no puedo ayudarlos a ustedes. Pero no voy a permitir que mis nietos paguen el precio de sus errores. Con los 500,000 pesos que tu esposo me pidió prestado y que mis abogados ya están en proceso de recuperar, he creado un fideicomiso educativo. El dinero será exclusivamente para sus estudios universitarios, sus clases, sus necesidades, y he puesto a Vicente como albacea. Ustedes no podrán tocar un solo centavo. Es todo lo que puedo y todo lo que voy a hacer. Silencio al otro lado de la línea. No hubo un gracias, solo una respiración entrecortada, el sonido de alguien que ha sido desarmado por completo. Entonces, ¿nos deja solos?, susurró finalmente. Su voz era la de una niña perdida en el bosque. Ustedes me dejaron sola a mí primero, hija, dije suavemente, sin rencor, solo constatando un hecho, en la calle, en mi cumpleaños. Y sin esperar una respuesta que sabía que no vendría, terminé la llamada. No sentí alegría, ni la satisfacción de la venganza. Solo sentí el peso inmenso de una amputación necesaria. El poder, finalmente, había cambiado de manos. Ya no era la suplicante, la arrimada. Era la que ponía las condiciones. Y mi única condición era proteger el futuro de mis nietos,
construyendo para ellos un muro de contención contra el tsunami que sus propios padres habían desatado. Han pasado 6 meses. El tiempo, ese sanador lento e imperfecto, ha ido suavizando los bordes afilados de la tragedia. La vida, como la hierba que crece entre las grietas del pavimento, ha encontrado una manera de continuar. Ya no vivo en Querétaro. Después de que mis abogados, con una eficiencia sorprendente, recuperaron no solo mi inversión, sino también una compensación por daños, decidí que era hora de tener mi propio espacio. Compré un pequeño apartamento en la Colonia del Valle, un barrio tranquilo en la Ciudad de México. Es luminoso, con un balcón lo suficientemente grande para mis macetas de geranios y hierbabuena. Desde mi ventana no veo los jardines perfectamente cuidados de una mansión, sino los tendederos de ropa de mis vecinos, las risas de los niños que juegan en la calle. Es una vista real, y la prefiero. Las paredes de mi sala están adornadas con textiles de Oaxaca, y el aire casi siempre huele a café de olla y a pan tostado. Es un hogar, no una casa, es mío. Teodoro aceptó un acuerdo de culpabilidad, a cambio de una confesión completa y de cooperar para delatar a otros constructores y funcionarios corruptos, evitó la cárcel. Su condena fue una multa millonaria, la inhabilitación de por vida para ejercer en el ramo de la construcción y arresto domiciliario por 5 años. Él y Xiomara tuvieron que vender la mansión a una fracción de su valor para empezar a pagar sus deudas. Sé, por mis nietos, que ahora viven en un apartamento alquilado de 2 recámaras en una zona de clase media. Sé que Xiomara, después de meses de buscar, finalmente encontró un trabajo como administradora en una pequeña empresa, lejos de los reflectores. Están empezando de cero, la lección que la vida finalmente les obligó a aprender. La relación con mi hija es un páramo, un desierto de silencio. No hemos vuelto a hablar desde aquella llamada. No sé si algún día podremos hacerlo. Hay heridas que quizás nunca cicatrizan. He aprendido a vivir con ese espacio vacío, a no esperar una disculpa que probablemente nunca llegará. La he perdonado, no por ella, sino por mí. El rencor es una carga demasiado pesada para una mujer de mi edad, pero donde una puerta se cerró, una ventana se ha abierto, y la luz entra a través de mis nietos. Bernarda, mi nieta de 16 años, fue la más difícil. Durante meses me castigó con su silencio, leal a sus padres, pero poco a poco comenzó a tender puentes. Primero, un tímido hola por mensaje de texto. Luego, una pregunta sobre una tarea de historia. La semana pasada me llamó. Hablamos durante casi 1 hora, no de lo que pasó, sino de libros, de música, de sus sueños de estudiar diseño gráfico. Siento que está en un proceso de reconstrucción de su propio sistema de valores, aprendiendo a diferenciar entre el brillo y el oro. Wilfredo es mi sol. Desde el principio nunca me juzgó. Es mi visitante fiel de cada fin de semana. Llega el sábado por la mañana con su mochila y una sonrisa que ilumina mi apartamento. Hacemos juntos el mercado, cocinamos mole oaxaqueño siguiendo la receta de mi abuela y jugamos a la lotería por las tardes. A veces, mientras picamos cebolla, me cuenta cosas de su casa. Me habla de la tensión, del silencio, de la tristeza en los ojos de su madre. Escucho sin opinar, ofreciéndole solo un espacio seguro donde puede ser simplemente un niño. En sus ojos veo una madurez que ningún niño de 14 años debería tener, pero también veo el amor incondicional que pensé que había perdido para siempre. A mis 72 años, estoy, increíblemente, empezando una nueva vida. Me he inscrito en un club de lectura en la biblioteca del barrio. Tomo clases de jardinería urbana los martes. Y he vuelto a bordar. Mis dedos, aunque un poco más lentos, aún recuerdan las puntadas de mi juventud. A veces, por la tarde, mientras riego mis geranios en el balcón, miro la vasta y caótica belleza de la Ciudad de México y reflexiono sobre el extraño viaje de mi vida.
Pienso en la delgada y peligrosa línea que separa la lealtad del encubrimiento, el amor incondicional de la ceguera voluntaria. Hice lo correcto, ¿verdad? La pregunta ya no me atormenta. Creo que sí. Y ahora me dirijo a ustedes, los que han tenido la paciencia de escuchar mi larga historia, y les hago la misma pregunta. ¿Hice lo correcto al exponerlos de esa manera? A veces, para salvar una parte de la familia, hay que amputar otra. A veces, la justicia y el amor toman caminos muy distintos y dolorosos. Ustedes, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escuchar. Si esta historia les ha conmovido o les ha hecho pensar, por favor, suscríbanse y déjenme su opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensan, porque aunque mi historia ha encontrado su paz, el eco de sus preguntas aún resuena en el aire.